Muchos ven a un héroe, al hombre que detuvo el brote en Raccoon City, a la gente que rescató a la hija del presidente, al soldado que nunca se rinde. Pero detrás de la mirada fría y el cabello rubio de Leon S. Kennedy no hay gloria, solo hay fantasmas. Hoy, en la Lemosería no vamos a hablar de sus medallas, sino de sus cicatrices. Vamos a entender por qué el hombre que salvó al mundo realmente murió por dentro aquel 30 de septiembre de 1998. 1998. Un día que no olvidaré. El policía que yo era murió, y Raccoon City fue destruida gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan, pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó, el dolor, solo un momento, esta vez podría ser distinto. Debe serlo. Cuando pensamos en Leon S. Kennedy, normalmente pensamos en un héroe, alguien eficiente, alguien que siempre llega hasta el final, alguien que sobrevive. Pero hay una pregunta que casi nunca se hace. ¿Qué le pasa a una persona después de sobrevivir tantas veces? Porque sobrevivir una vez te cambia. Pero sobrevivir constantemente te transforma. Al inicio Leon no era un soldado, era alguien completamente fuera de lugar, sin experiencia real, sin preparación para lo que iba a enfrentar y sobre todo sin entender la magnitud de la situación. Ese primer contacto con el caos no fue una prueba, fue un quiebre. Porque Leon no tuvo un proceso de adaptación gradual. Pasó de la normalidad a una situación límite en cuestión de horas. Y eso importa. Porque cuando el cambio es tan brusco, no te adaptas. Sobrevives como puedes. Pero no todo en su historia es pérdida. También existen las conexiones que lo mantienen humano. Claire Redfield no representa conflicto, representa equilibrio. Desde el inicio su relación no estaba basada en dudas, estaba basada en confianza, en cooperación, en sobrevivir juntos. Y eso es importante. Porque Claire no es alguien que arrastra a Leon, es alguien que le recuerda quién era. En medio del caos, ella es una de las pocas pruebas de que aún queda algo intacto. Con el paso del tiempo, Leon deja de ser solo un sobreviviente. Se convierte en alguien útil, entrenado, eficiente, capaz de actuar sin dudar. Y aquí es donde empieza algo importante. Porque muchas veces esto se ve como crecimiento, pero no siempre lo es. En muchos casos es condicionamiento. Leon aprende a reaccionar, a ejecutar, a cumplir, pero no necesariamente a procesar lo que vive. Pero, si hay algo que define a Leon,
no es solo lo que enfrenta, sino a quien no puede tener. Ada Wong no solo es una persona en su historia, es una constante. Alguien que aparece, desaparece y nunca termina de pertenecer. Y eso deja una marca distinta, porque no es una pérdida directa, es una conexión que nunca se resuelve. Leon no puede confiar completamente en ella, pero tampoco puede ignorarla. Y en medio de todo el caos, Ada representa algo que Leon ya no puede permitirse: vulnerabilidad. Porque en un mundo donde todo se rompe, sentir algo real también se vuelve un riesgo. Y todo lo que no se procesa se acumula. Cada misión, cada pérdida, cada decisión imposible no desaparece, se queda. Porque el trauma no funciona como en los videojuegos. No se cierra al terminar la misión. No desaparece cuando todo acaba. Se arrastra. Con el tiempo, ese peso empieza a notarse, no necesariamente en lo físico, sino en la forma de actuar. Leon se vuelve más seco, más directo, más distante. Y esto no es casualidad, es una forma de protección, porque sentir todo simplemente no es sostenible. Entonces el cerebro hace lo único que puede: reduce el impacto. Hoy, Leon sigue de pie, más fuerte, más preparado, pero no necesariamente mejor. Porque sobrevivir tanto tiempo no te hace invencible, te hace acostumbrarte al dolor. Y al final, todo llega a un punto límite, porque no importa cuánto resistas, siempre llega el momento de elegir: seguir o detenerse. Hay una versión de la historia donde Leon sigue adelante, donde continúa luchando, donde no se detiene, pero tampoco sana. Porque seguir no siempre significa avanzar. Y hay otra posibilidad. Una donde Leon finalmente se detiene. Donde enfrenta todo lo que ha evitado. Donde deja de huir. Y empieza a vivir. Pero esa decisión es la más difícil de todas. Porque después de tanto tiempo, deja de sobrevivir. Puede dar más miedo que seguir haciéndolo. Nos enseñaron que sobrevivir es ganar, pero nadie habla de lo que pierdes en el proceso. Porque al final no se trata de cuántas veces sobreviviste, sino de cuánto de ti quedó después. John S. Kennedy no es solo un héroe, es el resultado de todo lo que ha tenido que soportar.